¿Cómo están? Tantos años literalmente ahí y hoy tengo el honor, gracias a Endeavor Córdoba, en serio, por todo lo que hacen por esta comunidad y, bueno, por la oportunidad. Me gustaría arrancar con esa pregunta, pero arrancar y hacerla consciente. Que realmente se pregunten ustedes cómo se sienten en este momento. ¿Están inspirados? ¿Se sienten creativos? ¿Qué es lo que sienten en este momento? Regístrenlo porque creo que es muy importante este tipo de eventos para quienes quieren emprender. Les quiero contar cómo me sentía hace 4 años. Agarré todos los ahorros que tenía, los que puede tener un chico de 18 años, y me saqué un vuelo a Buenos Aires y fui por primera vez a mi experiencia en Endeavor. En esa experiencia pude ver a personas que admiro muchísimo, como Martín Migoya de Globant, a Max Cavazzani de Ethermax y muchos más, todos fundadores de unicornios argentinos. Además de las charlas y después hacer networking, volviendo en el vuelo de regreso, me hice una pregunta. ¿Qué tienen en común todos esos emprendedores que lograron algo tan grande para haber llegado a donde habían llegado? Y me topé con 2 respuestas. La primera es esta. Nadie te hablaba de futurología, nadie te hablaba de ideas, sino todos te hablaban de lo que estaban haciendo, lo que habían hecho y lo que estaban haciendo. El verbo en común entre todos ellos era la palabra hacer. Volviendo, luego de semanas pensando esto, encontré un segundo patrón que tenían entre todos esos emprendedores. Y es que nadie de ellos había elegido el contexto desde el cual había empezado. Porque para mí, nadie elige el contexto desde el cual empieza. Y hoy quiero hablarles un poco sobre esto y perdonen si la charla va a ser un poco autorreferencial, pero hoy quiero contarles mi historia. Quiero arrancar con él, con Juani de 4 años. Me tocó nacer en un pueblo de 800 habitantes en el interior de Córdoba. Mis viejos se separaron cuando era muy peque y, bueno, todo lo que lleva eso. Nada, tuve más de 10 mudanzas a lo largo de mi vida, 4 colegios distintos, viví en 4 pueblos, en 4 ciudades distintas. Y todo eso fue, bueno, creo que mucho aprendizaje para mí, ¿no? Y muchos cambios de muy peque. Hay un recuerdo y un aprendizaje que hoy mirándolo hacia atrás, me encantaría compartírselos. Y es esta palabra que probablemente no muchos la entiendan, pero se las quiero explicar. Tuvimos momentos donde había y momentos donde había poco. Y mi vieja, la persona más creativa de todo el mundo, creó este concepto que para mí, hoy mirando hacia atrás, me ha dejado muchos aprendizajes. Como teníamos que eficientizar en casa, lo que hacía mi vieja con ese ingenio de madre era correr un poco la merienda y adelantar un poco la cena, y de esa manera podíamos ahorrar una comida al día, perdón. Hoy mirándolo para atrás, pensando, reflexionando y viendo qué genera esto, en mi familia y lo que he aprendido es que en momentos donde hay escasez, en momentos donde no todo está tan bueno, es donde ahí aparece la creatividad. Y ojo, no quiero romantizar la escasez ni decir que eso está bueno, ¿no? Sino que creo que la incomodidad es lo que realmente nos lleva a hacer. Así es como empecé a pensar qué era lo que quería hacer en el futuro. A los 15 me empecé a preguntar, ¿qué carajo estudio? Y no encontraba ninguna respuesta. Me recontra aburría en la secundaria, todo me aburría. A los 17, después de 2 años, me hacía la misma pregunta. Y
seguía aburriéndome y seguía sin encontrar qué era lo que quería hacer. Hasta que un momento, en un día me hice una pregunta por ahí un poco más sencilla, y era, ¿qué quería hacer? Y lo primero que se me vino a mi cabeza era que quería cambiar mi contexto. Y ahí es donde empecé a entender para dónde perfilar un poco. No quería estudiar una carrera universitaria y si hay algo que me apasionaba era aprender. Así es como empieza Medify, con el objetivo de querer cambiar mi contexto. A los 17 recuerdo el garage de la casa de mi viejo lleno de lo que para mí era chatarra, que básicamente mi viejo era radiólogo y para hacer unos mangos extra lo que hacía era compraba equipos de rayos X, esos que usás para hacerte una placa, una radiografía, y nada, los reparaba y los vendía. Mi recuerdo es el garage de casa llenísimo de esos equipos. Entonces, a los 17 se me ocurrió preguntarle si podía venderlos. La primera vez que le pregunté, me dijo que no. La segunda vez que le pregunté, me dijo que no. Pero después de insistir mucho, me terminó diciendo que sí. La historia termina en que, al cabo de un mes, no había más equipos en el garage y creo que no vendí el garage porque lo alquilábamos, no era nuestro. Si no, lo podría haber vendido también. En fin, eso me llevó a entender que uniendo puntos de vuelta, lo importante está en hacer, en empezar, en dar ese primer paso. Y hoy me gustaría que entre todos nos podamos hacer una pregunta, porque creo realmente que se pregunten ese primer paso, eso que quizás hoy no se están animando a dar, pero que lo piensen y aunque sea lo anoten. ¿Bien? Y a esa anotación que hicieron, únanla con el sentimiento del principio de la charla. Si era creatividad, si era inspiración o lo que sea, pero unan esa sensación. Es muy probable que encuentren un patrón entre esas dos preguntas. Quiero contarles quizás esto que para mí es muy importante y fue lo que entendí a los 17. Quizás no podía elegir de dónde había venido ni a los 17 qué carrera estudiar. No lo podía elegir porque no sabía. Pero sí podía elegir qué hacía con el contexto del que tenía. Y ahí me puse manos a la obra a trabajar. Después tuvimos un problema que al haber vendido todos los equipos usados ya no había más equipos. Ahí es cuando levanto el teléfono, hablo con Alex, que tengo el agrado de decir que es mi socio hoy y la persona que más admiro en este mundo. Y cuando lo llamo, Alex, para ponerlos en contexto, carrera corporativa en una corporación gigante, 25 años, con muchísima gente a cargo y absolutamente todas las de ganar y de hacer en la carrera corporativa. Cuando lo llamo y le digo que había una oportunidad en los equipos de rayos para veterinaria, me mira, me responde, ¿vos estás loco? No hay nada. Después de llamarlo más de 3 veces, terminó accediendo. Empezamos a trabajar, empezamos a crear Medify. Y hoy Medify ayudamos a más de 12 millones de animales al año por medio de nuestros equipos. Estamos presentes en varios países de Sudamérica. Y gracias. Y creo que lo más importante es que tengo el honor y el orgullo de decir que el equipo que hemos construido me llena de placer y me inspira cada día a trabajar con ellos. Pero volviendo atrás y uniendo los puntos, creo que estos números al fin y al cabo vienen de algo mucho más chico, que es hacer, que es empezar. Creo que hoy todos tenemos la oportunidad de estar en esta comunidad, de estar en este lugar
Y muy probablemente la persona que está al lado de ustedes hoy sentada es alguien que les puede desbloquear una idea y que los puede ayudar. Entonces, realmente los invito a que hoy aprendan mucho y que todo eso que aprendan lo bajen en un papel, pero lo más importante es que mañana salgan a hacer. Quiero cerrar con dos cosas. En primer lugar, me gustaría que todos juntos nos hagamos una pregunta, y es... Ahí está. Si estamos haciendo o no estamos haciendo. ¿En qué estadios estamos? Y es muy importante que lo hagamos conscientes, porque esa idea o eso que tenemos simplemente depende de nosotros, no depende de un tercero. Y realmente utilicen hoy el día porque van a salir con muchísimas ideas. Lo segundo que me gustaría cerrar es que hay algo que entendí y es que no elegí nacer en un pueblo de 800 habitantes, no elegí todas las mudanzas, no elegí los colegios, hay muchas cosas que no elegí. Pero en un momento empecé a entender que sí podía elegir qué hacía con eso. Y hay algo que creo que es lo más importante y que todos nos tenemos que llevar con todas las ideas que salgan de acá. Y es que no tenemos que esperar el contexto perfecto para empezar. No esperemos el contexto perfecto para empezar. No esperemos que se nos vaya el miedo. No esperemos que alguien venga y nos diga que la idea es perfecta, porque probablemente al principio todos le digan que la idea no es perfecta. Tampoco esperemos encontrar cualquier cosa que nos esté limitando. No hay que esperar el momento perfecto. Y en esto de no esperar el momento perfecto, creo que lo más importante es hacernos una simple pregunta. ¿Qué podemos hacer hoy con los recursos que tenemos hoy desde el lugar donde estamos? Simplemente con eso les aseguro que se les van a ocurrir un montón de cosas que sí pueden hacer hoy y no necesariamente tienen que esperar. Y para cerrar, quería, que les sirva esta charla no como algo utópico, sino como algo que realmente sea accionable, porque creo que eso al fin y al cabo es lo importante. De vuelta, no esperemos el contexto perfecto, porque nunca va a llegar, depende 100% de nosotros. Espero haberlos ayudado un poco con esto y gracias.